interés. Como ustedes y yo sabemos, Jesús murió en la cruz del Calvario y 3 días después resucitó. Bueno, ustedes también pueden recordar que las mujeres tuvieron el primer encuentro con Jesús después de que Él ha resucitado. Tanto el ángel como Jesús les envían a ellas a dar las buenas noticias de que Jesús ha resucitado. Muy bien, eso ha sucedido y llega el momento en que los discípulos también tienen el encuentro con Jesús. Bueno, ¿qué sigue después de todo esto? Hemos de recordar que Jesús estuvo con los suyos durante un tiempo más, 40 días, y les estuvo enseñando muchas cosas, les estuvo recordando muchas otras, y encontramos nosotros algo allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el versículo 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la bendita palabra del Señor que nos habla de algo que Jesús ha encargado a los suyos. Esto se conoce como la Gran Comisión. Lamentablemente muchos hemos hecho de esto la Gran Omisión. Creo firmemente que en estos tiempos el Espíritu Santo está redarguyendo los corazones de sus hijos, de sus siervos, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, a fin de que podamos hacer la voluntad. A todos nosotros nos está redarguyendo el corazón del Espíritu Divino, y hoy quiero compartir a ustedes algunos de los puntos que nos declara aquí el Evangelio de Mateo en cuanto a la Gran Comisión. Así es que hagamos una oración. Bendito Dios, te bendecimos y glorificamos y te damos las gracias porque hoy hemos podido leer un poquito de tu palabra, y de esta creo que tu Espíritu Santo nos va a enseñar mucho a cada uno de nosotros. Por eso nos abandonamos en tus manos y oramos para que tu palabra poderosa sea de bendición a cada uno de los que nos ven y escuchan, creyendo que así será. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Bien, la Gran Comisión. Esta es una maravillosa tarea que Dios nos ha encomendado. No se le encargó a los ángeles ni a los querubines, nos las encargó a nosotros. Y esta palabra dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Encontramos entonces aquí algunos de los principios fundamentales de la Gran Comisión. El primero de ellos es que la Gran Comisión es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Leamos otra vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Quién nos está enviando? No nos está enviando ningún hombre común como yo. Nos lo está diciendo nuestro divino Salvador, y Él es el que está dando la orden. Por tanto, id. Y esta es la palabra que nosotros tenemos que compartir el Evangelio a los demás. Dijera Marcos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Muy bien, eso quiere decir que usted y yo tenemos que compartir la palabra, porque es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo. Déjeme compartirle esto. Hace mucho tiempo he estado en otra congregación, en otra comunidad. Le dije a uno de los hermanos de esa grey, dije: hermano, acompáñeme, quiero visitar a una familia. Dios ha puesto en mi corazón ir a ese lugar. Y el varón me dijo: hermano, yo creo que podemos ir a otros lugares porque pues aquí ya conocen. Y le dije: sí, hermano, pero creo que tenemos la oportunidad de seguir compartiéndoles a ellos. Es que la Biblia dice ir por todo el mundo. Sí, hermano, pero también nos dice que hay que compartir comenzando en casa, puesto que así lo dice la palabra del Señor. Cuando Jesús dice a los suyos en Hechos 1:8: por tanto recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que comencemos en casa. Dice: la verdad, pastor, es que ahí me conocen. Con mucho más razón, porque si ya lo conocen, saben que usted tiempo atrás era una persona tramposa, mentirosa, mal hablada. Ahora ya no, ha sido cambiada por el poder de Dios. Y entonces me dijo: te voy a decir la verdad. La verdad es que estoy en pleito con esas personas. Y entonces me puse a pensar cuáles son las causas por las que las personas o los cristianos no cumplimos la Gran Comisión. Y una de ellas es
porque nuestro testimonio no es muy bueno. Otra de las causas es porque tenemos miedo. Y escúchenlo bien, dice Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otros dicen, pues es que me da pena. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y Jesús dijo, oh, si ustedes se avergüenzan de mí, yo también me avergonzaré de ustedes. Así es que no nos conviene, mi amado hermano, avergonzarnos de muchos. Por mal testimonio no van a evangelizar, otros por miedo, otros por vergüenza y otros porque no están capacitados. Pero la palabra del Señor tiene para nosotros una unción gloriosa y usted y yo podemos acercarnos al líder, al pastor, para que nos instruya y estemos siempre preparados para presentar defensa de lo que nosotros creemos y presentar el Evangelio de salvación a los que nos rodean, porque es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo. Segundo principio, dice, por tanto, id. Miren, id. Esa palabra de ir es un verbo, ir, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Bueno, todo verbo es acción. Eso quiere decir que la gran comisión no solamente es una orden dada por el Señor Jesucristo, es una comisión que precisa de acción, es decir, movimiento, hay que hacer algo. Y yo me gozo porque algunos jóvenes pues van al parque, van a otros lugares compartiendo el Evangelio a través de un drama. Algunos otros a través de una película, algunos otros a través de un video, de una alabanza, folletos, y evangelizando uno a uno, persona a persona, las campañas, las noches de gloria, en fin, usted y yo podemos hacer algo, tenemos que hacerlo. La gran comisión precisa de acción, hay que hacerlo. Muchas veces nos molestamos, nos cansamos y en fin, nos sentimos agotados y sentimos que ya no podemos. Pero usted y yo tenemos que seguir accionando. ¿Cuántas personas necesitan del Evangelio? Muchas. Así es que tenemos que seguir accionando. Tercer principio, dice, por tanto, id y hacer discípulos. La gran comisión no solamente se evangeliza y gana uno que se arrepiente y se convierta. Dice, haz discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Es un alumno, es un aprendiz, es uno que sigue a otro. Y usted y yo tenemos que hacer discípulos, no míos ni para usted. Hay que ser discípulos del Señor Jesucristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir a pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces tenemos que enseñarle a los demás a quién seguir, y en este caso tenemos que seguir a Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, porque Él es el autor de la vida, porque Él es el único que puede darnos a nosotros el perdón, la salvación y la vida eterna. Recordemos algunos pasajes. La Biblia nos dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. También podemos recordar lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que allí encontramos nosotros que el único camino para llegar al Padre es Jesús, y el único que va a darnos salvación es Jesús. Y escribe Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces hay que enseñarles a las personas a seguir a Cristo Jesús, porque Él es el único que da la salvación, es el único que nos lleva al Padre, es el único que intercede por nosotros. La verdad, Él es el único que murió y resucitó. Hay que enseñarle a los demás a seguir a Cristo Jesús. Dijera el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, eso es lo que tenemos que enseñarle a las demás personas. Ahora bien, cuando hablamos del discipulado, tenemos que enseñarles las disciplinas básicas, tenemos que enseñarles doctrinas básicas, tenemos que enseñarle acerca del carácter del cristiano, y tenemos que enseñarle acerca de la gran comisión y de la misión que Dios tiene para cada uno de ellos de manera específica. Así es que yo le invito, mi amado hermano, a que analicemos, ¿estamos cumpliendo la gran comisión? Primer principio, la gran comisión es una orden de nuestro Señor Jesucristo. El segundo principio, la gran comisión es precisa elección. Y tercero, la gran comisión es hasta hacer discípulos. Bueno, hay más que aprender. Dice, ir y hacer discípulos a todas las
naciones. La gran comisión entonces es una gran comisión de carácter universal. Mire, todas las naciones, el original dice etnias, así es que usted y yo tenemos que llevar el evangelio a más personas, a más culturas, a otros que no lo tienen. Hermano, a veces me preocupa de que no aprendemos de Pablo. Pablo dice, yo no voy a ir a sembrar donde otros ya sembraron, yo no voy a edificar donde otros ya edificaron. Y por eso él se fue a otros lugares a sembrar el evangelio en muchos corazones, a fundar iglesias. Y hay quienes se dedican a extraer personas de otras iglesias. Creo que no es correcto. No lo veo de manera correcta. Y hay otros que están en una congregación y luego se van a otra y a otra y dicen, es que esa no es perfecta. Y yo les he dicho a muchos, bueno, ¿usted anda buscando una iglesia perfecta? ¿Para qué? ¿Para descomponerla? Y la verdad parece chusco, pero en muchas ocasiones hay personas que llegan así. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano. Usted y yo tenemos que entender que el evangelio es para las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Y si bien es cierto, tenemos que llevarle el evangelio a aquellos que no conocen de Jesús y a aquellos que tal vez se han alejado, aquellos que han caído. Bueno, tenemos la oportunidad de compartirles las buenas nuevas. Pero el que ya las tiene, a ellos hay que invitarles a mantenerse firmes en el camino del Señor, a trabajar y también a ser otros discípulos. Así es que usted y yo tenemos que entender que el evangelio es para todas las naciones y Dios no hace acepción de personas. Pedrito tuvo que aprenderlo cuando fue enviado por el mismo Señor a casa de Cornelio, un romano, un centurión romano, y él pudo decir, ahora conozco que Dios no hace acepción de personas. Repito lo que dijera Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, ya bien, al judío primeramente y también al griego. Podríamos parafrasear a los hebreos, a los judíos y a aquellos que no son judíos. Ahí estamos nosotros. Bueno, hay que tratar de cumplir esa tarea. Dios bendiga a aquellos que se han ido a otras naciones. Bueno, pero usted dice, pastor, yo siento que aquí también hay mucha necesidad. Bueno, si usted no puede ir a otras naciones y cree que hay mucha necesidad, hermano, no se quede quieto. Vaya y comparta el evangelio, porque es para todas las personas. Otro principio más dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me encanta el que usted y yo hemos sido bautizados de esa manera, como Jesús lo ordenó, así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, también quiero decirles, hermanos, que esta fórmula que nos enseñó Jesús es una fórmula para incluir a las personas en la familia de Dios. Otra vez, es una fórmula para incluir a las personas en la familia de Dios. Estoy consciente desde que usted y yo aceptamos a Cristo, ya somos hijos de Dios, pero esta era la evidencia pública. Repito, la evidencia pública, el bautismo. Ya son parte de la familia, no me ando escondiendo, no estoy en la secreta, no, estoy de manera pública, demostrando que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que ahora ya tengo a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Por lo tanto, mi amado hermano, usted y yo tenemos que recordar este principio, es hasta incluirlos en la familia de Dios de manera pública. Así, bueno, un principio más, mire, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión precisa de enseñanza. Dios bendiga a todos aquellos varones y mujeres que se han dedicado al estudio y el Espíritu Santo les ha dado esa habilidad, esa capacidad de poder aprender y también poder enseñar con gracia. Porque hay quienes conocen mucho, pero no tienen la gracia para enseñar. Dios bendiga a aquellos que tienen la gracia. Oremos para que aquellos que no la tienen, la tengan. Y la tengan en abundancia. Nosotros también la necesitamos. Yo le he pedido a la iglesia que ore por su servidor, porque necesito mucha gracia. Y yo he dicho que un verdadero maestro es aquel que hace sencillas las cosas complicadas. Y en lo personal como que complico las cosas sencillas. Entonces sí necesito mucho de la gracia de Dios.
ore por su servidor, ore por su pastor, ore por los maestros de la escuela dominical, maestros y maestras, porque allí hay muchas damas, muchas mujeres sirviendo en la obra del Señor. Bueno, precisa de enseñanza. ¿Y cuánta enseñanza necesitamos nosotros? No solamente una predicación, sino una enseñanza profunda. Que el Señor nos ayude. Un principio más dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión es con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a ir solos, no, jamás. Es Dios quien está con nosotros, es Jesús quien va con nosotros y Él nos va a dar la gracia. Yo le digo al Señor que nos dé lengua de sabios para saber hablar al enfermo, al idólatra, al incrédulo, al escéptico, para saber hablar a aquel que se ha alejado, aquel que es renuente, aquel que es rebelde. Que el Señor nos dé lengua de sabios para saber hablarle a todos ellos. Así es que recordemos estos principios encontrados aquí. Primer principio: la gran comisión es una orden dada por nuestro Señor Jesucristo. Segundo principio: la gran comisión precisa de acción. Tercer principio: la gran comisión es hasta hacer discípulos. Cuarto principio: la gran comisión es de carácter universal. Quinto principio: la gran comisión es hasta hacer los miembros de la familia de manera pública. Y vemos un principio más, el 6, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, la gran comisión precisa de enseñanza. Y número 7, la gran comisión es con la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos un principio más. Este lo encontraremos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8. La palabra del Señor nos declara de la siguiente manera: justamente antes de que Jesús ascendiera a la diestra del Padre Celestial, encontramos cómo Él está con los suyos y les dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El principio número 8 es este. Sí, la gran comisión es bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Claro que sí. Jesús les dijo: quédense aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Quédense aquí. Usted y yo necesitamos de esa unción. ¿Se acuerda usted de Pedrito antes del Pentecostés? Precisamente cuando estuvo él en Getsemaní, fíjese bien, estuvo durmiendo. Jesús oraba y después él que se quedó bien dormidito. Cuando llegó la turba para apresar a Jesús, ¿cómo actuó Pedrito? De una manera carnal, y sacó la espada y cortó la oreja a mano. Después usted y yo recordemos, Pedrito huye y de lejos está siguiendo a Jesús y lo negó 3 veces. Bueno, pero cuando él es lleno, investido del poder del Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras nos dicen en Hechos capítulo 2 que él, junto con los demás, se pusieron de pie y hablaron a todos los que estaban allí, y en ese sermón se ganó muchas almas, miles de almas. Como 3,000 almas fueron añadidas ese día. Ya no hubo miedo, ya no hubo cobardía, ya no se alejó, ya no hubo traición, ya no hubo desesperación. Había valentía, había una unción fresca en el corazón de Pedro que le llevó a compartir las buenas nuevas a los que estaban en ese lugar. Creo que usted y yo tenemos que recordar entonces que la gran comisión también es para el día de hoy. Muchos de nosotros no hemos comprendido que es así. Y yo le invito, mi amado hermano, probablemente usted diga: pastor, pero ahorita, ¿qué podemos hacer? Mucho, porque si en casa todos no tienen a Cristo Jesús, o alguno que otro sí y otro no, pues usted tiene la oportunidad de compartir las buenas nuevas ahí en casa. Acuérdese bien, ahí en casa. Bueno, y usted puede decir: pastor, pero es que aquí ya me conocen. Probablemente el mal testimonio esté afectando. Creo que es el tiempo de ordenar la vida y poder dar un buen testimonio, pedirles perdón y decirles que no estaba actuando conforme al plan de Dios. Pero usted tiene ahí la oportunidad de compartir la palabra a quien todavía no la tiene. Bueno, alguien puede decir: pastor, pero si no nos dejan salir, usted tiene entonces la oportunidad de usar su
teléfono, su celular y contactar a un amigo y poder compartirle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la tecnología que usted tiene. ¿Por qué no decirlo si usted usa es una orden de nuestro Señor Jesucristo? Pero quiero recordar esto, la gran comisión, hermanos, que ya lo hemos dicho, hermanos, es una orden del Señor Jesucristo que precisa de acción, que es hasta ser discípulos, que es de carácter universal, que es hasta incluirlos en la familia de manera pública, que precisa de enseñanza, que es con la compañía de nuestro Señor Jesucristo y que es bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Es esto, es hablar de Cristo. Oiga bien, es hablar de Cristo Jesús, no es hablar de otras personas. Si usted quiere compartir el Evangelio, acuérdese bien esto, es hablar de Cristo Jesús, de ese Cristo histórico, de ese Cristo que vino a este mundo, hizo maravillas. Y usted y yo tenemos que hablar del Cristo que murió en la cruz del Calvario, que allí Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que cargó con nuestros pecados, llevó nuestro castigo, que Él también llevó nuestra maldición. En fin, usted tiene que hablar de Cristo Jesús. No hable de ningún otro. No hable de ningún otro grupo, no es correcto. El Evangelio es hablar de las buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo. Así, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En cierta ocasión le escribió a Timoteo diciéndole, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oiga bien, Cristo Jesús. Vamos a hablar de Cristo. El canto dice, hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por la eternidad. Aleluya. Hablemos de Cristo Jesús. Él tiene el perdón. Hablemos de Cristo Jesús. Él tiene la salvación. Hablemos de Cristo Jesús. Él tiene la vida eterna. Hablemos de Cristo Jesús, Él tiene galardón para nosotros. Hablemos de Cristo Jesús, Él viene pronto por su iglesia. Hablemos de Cristo Jesús porque por medio de Él llegamos al Padre y por gracia de Él, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Sigamos hablando de Cristo. La gran comisión es eso, hablar de Jesucristo. Oramos. Padre, te agradecemos tus grandes bondades y misericordias. ¿Cuántas vidas hoy han podido escuchar esta pequeña plática, Señor? Hablando acerca de la gran comisión. Y yo no sé cuántos corazones realmente van a abrazar la palabra. Lo que sí sé es que tu Espíritu Santo, Él estará trabajando para depositarla en muchos corazones. Y Dios no volverá a ti vacía, sino con fruto en abundancia. Y muchas vidas hablarán de Cristo a alguien más. Por favor, dale lengua de sabios. Te pido que la palabra tuya fluya en esos corazones y en esos labios para poder compartirla a alguien más. Y Dios, por favor, que cada una de esas personas no se desesperen, porque muchos de ellos no comparten el Evangelio porque dicen que ya lo han hecho y no han ganado ni uno. Dios, tú nos has llamado a compartir. La obra de la conversión es obra de tu Espíritu Santo. Que esperemos el trabajo en él y esperamos que tú seas el que añadas cada día a la iglesia las almas que han de ser salvas. Por lo tanto, muchas gracias y esperamos en ti. Honor, gloria y alabanza para ti, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro buen Dios les bendiga, les guarde y les prospere. Les saludamos con todo el corazón y por favor siga visitándonos a esta plataforma. Muchas bendiciones para todos ustedes. Paz de Dios.